Y ante la nueva cepa identificada en el Reino Unido, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta en Twitter, en la cual postea: he convocado a una reunión urgente del COE Nacional a realizarse mañana. Habrá dos motivos. El primero, información de última hora sobre una nueva mutación del coronavirus reportada en el Reino Unido, y la segunda, medidas para frenar aglomeraciones en varias ciudades del país. Y hablando de aglomeraciones, este fin de semana fue el más complejo en el tema de aglomeraciones por la cantidad de focos identificados, según informó el ECU 911. La causa principal fue la concentración de cientos de quiteños que aprovecharon los últimos días antes de la Navidad para realizar sus compras. Son imágenes registradas durante este fin de semana en 3 de los barrios más golpeados por el COVID-19 en Quito y en donde existe un alto índice de comercio informal. Barrios como el Comité del Pueblo, Cotocollao y el Centro Histórico de Quito, donde la gente se aglomeró para hacer sus últimas compras a 5 días de la Navidad. Este día sábado creo que ha sido el día más complicado durante toda la pandemia en cuanto a aglomeraciones. Tuvimos registrados 226 solamente en Quito. Fue evidentemente el fin de semana más complejo en Quito porque además de las aglomeraciones, este sábado se registraron enfrentamientos entre agentes municipales y comerciantes que se negaron a cumplir con el distanciamiento. Queremos ser preventivos. Lo que nos preocupa mucho son las aglomeraciones, como ustedes pueden ver. Una ciudadanía totalmente relajada y con un virus que está acechando permanentemente. Operativos disuasivos donde participaron varias entidades de seguridad, como la Agencia Metropolitana de Control, que se encargó de sancionar a los ciudadanos que no portaban mascarilla. Tratar de que la gente entienda que no estamos en una Navidad normal, no estamos en un momento normal y que hoy más que nunca la salud de los quiteños es lo que nos importa. También se identificó a decenas de ciudadanos comercializando cigarrillos de contrabando. Hemos tenido la retención de 15 cartones de estos cigarrillos que van a ser entregados a la Agencia Metropolitana de Control para el trámite correspondiente. Y mientras esto ocurre, Pichincha supera ya la cifra de los 73,000 contagios, convirtiéndose en la provincia más golpeada por el coronavirus a nivel nacional. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Vamos ahora a Guayaquil, donde se observó un panorama similar. Grandes aglomeraciones se pudieron evidenciar en la bahía de Guayaquil y en centros comerciales, en este que es el último domingo previo a las fiestas de Navidad. A tan solo 5 días de la Navidad, la bahía de Guayaquil luce así, totalmente llena, con cientos de personas comprando y recorriendo a paso rápido. Y es que a pesar de las restricciones y las recomendaciones, las aglomeraciones se encuentran a lo largo de las 40 cuadras de uno de los puntos más comerciales de la urbe. Las últimas compras navideñas, entrega de aguinaldos y el tiempo que se acorta es lo que motivó a la ciudadanía a salir a las calles este domingo, el último fin de semana previo a las fiestas. Vamos a recuperar lo perdido allá por los 2 meses que no trabajamos, ¿no? Por la pandemia. Y aunque encontramos a personas como María, hasta con alcohol en mano. Créeme, hay que protegerse, cuidarse. ¿Cómo ve la bahía? Está repleta. A full. También pudimos observar a familias enteras sin ningún tipo de protección. La mascarilla en cualquier otro lugar, pero menos donde corresponde. Cualquier cantidad, el desorden es enorme. No hacen caso de usar la mascarilla, está demasiado aglomerada. Adicional, los agentes metropolitanos, a pesar de su presencia, no impidieron que los comerciantes informales se agolparan en la zona, creando mayor desorden. Por otra parte, durante este fin de semana también se registraron grandes aglomeraciones en los centros comerciales, dentro y fuera de los locales. Este domingo incluso, en el norte de la urbe, al ver la cantidad de personas que intentaban ingresar, se cerró el paso para evitar riesgos y no incumplir con el aforo y distanciamiento social. Valery Villalba, 24 horas. 4 parroquias de Quito, donde existe comercio informal, continúan con un alto índice de contagios de COVID-19 porque no observan las medidas de bioseguridad. Esto, según las autoridades, mantiene al sistema de salud de la ciudad con un 95% de capacidad copada en las unidades de cuidados intensivos.
Cotocollao, Iñaquito, Chillogallo y el centro histórico de Quito continúan siendo las parroquias más golpeadas por el alto índice de contagios de COVID-19 en la capital. Y esto se traduce a la indisciplina de la ciudadanía que durante los fines de semana especialmente se aglomera en estas zonas para realizar sus compras. Pero lamentablemente tenemos como consecuencia de las aglomeraciones e incivilidades un promedio de 2,000 personas de contagio semanal. La secretaria de Salud del municipio revela, por ejemplo, que en estas y otras parroquias, 90 de cada 1,000 habitantes están contagiados del virus y que según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en Quito, alrededor del 22% de la población estaba ya contagiada. Estudio que se realizó indica hace algunas semanas atrás y que en los próximos días esperan una actualización. También argumentó sobre el tema que la capacidad hospitalaria de UCIs actualmente en Quito es del 95%. El sistema se ha ido acoplando a las circunstancias y va adecuando en un mayor número de camas para poder recibir a los pacientes. Lo que ahora preocupa, según las autoridades, son las fechas de Navidad y fin de año, debido a que se ha registrado un ascenso en la curva de contagios después de los feriados. Hay cenas navideñas, hay cenas de compañeros, hay reuniones familiares, fiestas clandestinas, celebraciones. Realmente nos preocupa. E insistirá en los operativos de control para evitar aglomeraciones y un eventual colapso en el sistema de salud el próximo año. Además, recordaron a la ciudadanía que está prohibida la venta y quema de monigotes en la ciudad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Informando, amigos, varios juristas califican como positivas las nuevas reformas penales al Código Orgánico Integral Penal de la denominada Ley Anticorrupción aprobada por la Asamblea. Señalan que esto pone un freno a aquellos funcionarios que quieran aprovecharse de los recursos del Estado. ¿Voto? Con 127 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Anticorrupción, que trae nuevas reformas al Código Integral Penal y que identifica y castiga severamente los delitos de corrupción en la contratación pública y en el sector privado. La calamidad pública por la que se declaró el estado de excepción puso en evidencia que justamente algunos actores políticos aprovecharon para cometer actos de corrupción, pues ahora el Código Orgánico Integral Penal prevé una sanción más rigurosa. Esta reforma, más de incluir cambios en el COIP, crea nuevos tipos penales para combatir la corrupción. También lo que se pretende es que la recuperación de estos dineros mal habidos se lo haga con todo el patrimonio de las personas involucradas. Para ser más precisos, vamos a mencionar 3 de los nuevos cambios que se ejecutarán en la nueva ley anticorrupción. Por ejemplo, se reformarán 5 delitos vigentes en el Ecuador, que son el peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y oferta de realizar tráfico de influencias. En cada uno de ellos se aplicará el máximo de la pena cuando sean cometidos aprovechándose de una emergencia o un estado de excepción. Está también el castigo de por vida, el cual menciona que las personas sentenciadas por corrupción en contratación pública no podrán volver a contratar con el Estado de por vida, así como también quedarán inhabilitadas para el desempeño de todo cargo público. También se menciona que se tomará en cuenta el informe previo de Contraloría en todo proceso de contratación pública, se den estos o no, en emergencia o en estado de excepción. De empresas, contratistas y por otro lado autoridades públicas han sido los grandes protagonistas de estos actos de corrupción. Pues ahora es interesante que se hayan incluido estos delitos de corrupción en el sector privado. El trámite del proyecto de cambios al Código Integral Penal se dio como parte de los compromisos que asumió el país para el segundo desembolso de $2,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco quiere el FMI que los dineros que te está prestando se desvíen, pues. Es decir, en contrataciones mal hechas, en contrataciones desviadas. La aprobación de este proyecto de ley pasó a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y mañana lunes está prevista la colocación de una placa que forma parte de la reparación integral simbólica en la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016.
El acto se realizará en el Palacio de Carondelet. La placa lleva grabado un texto en castellano y en quichua que dice: los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley. La función pública es un servicio a la colectividad con sujeción a la ética como principio rector. La sentencia fue emitida en abril de 2020 en contra del expresidente Correa y otros exfuncionarios de su gobierno. 2 estados de excepción lograron contener momentáneamente los estallidos de violencia en el interior de las cárceles del país, pero no resolvieron los problemas de fondo: combatir la corrupción y desmantelar a las bandas criminales que siguen operando tras las rejas. Son algunos de los pendientes del sistema penitenciario del país. La presencia de militares en los exteriores de las cárceles del país solo logró calmar los ánimos momentáneamente, pues a menos de un mes de terminado el segundo estado de excepción en el sistema penitenciario, la cárcel de Esmeralda se tiñó de sangre. Ahí 6 privados de libertad murieron asesinados en un enfrentamiento entre bandas. 4 días después, en la cárcel El Rodeo en Manabí, donde hace más de un año no se registraba ningún crimen o amotinamiento, un privado de libertad fue asesinado. Se trató de un guardia de seguridad investigado por el asalto a un blindado en Manta. Y 6 días después, la cárcel de La Tacunga volvió a hacer noticia tras el asesinato de 5 reos, crimen que se produjo en horas de visita. Por estos 3 hechos de sangre hay más de una veintena de procesados. Algunos recibieron prisión preventiva, otros fueron cambiados de prisión. Pero da exactamente lo mismo, dice el ex subsecretario Ricardo Camacho, porque las cárceles, asegura, están lejos de ser centros de rehabilitación. El sistema está corrupto. Aquella persona que me quiera decir que el sistema penitenciario no está corrupto, está mintiendo. Entre los pendientes, identificar y separar a los miembros de organizaciones delictivas en conflicto, incomunicar a los reos y depurar la lista de quienes están a cargo de estos centros, pues no han sido pocos los casos de funcionarios salpicados por actos de corrupción. Vea, la cárcel ofrece mucho dinero. Por eso es que la gente desea trabajar en la cárcel. Para cambiar el sistema penitenciario se necesita tener un gran apoyo del gobierno central para poder mandar sacando a un montón de sinvergüenzas. Solo en este año, por ejemplo, 2 directores han sido detenidos y procesados. Héctor Reina de la Penitenciaría de Guayaquil, Alexandra Navia de la cárcel de Jipijapa. Sin olvidar además que un juez de garantías penales y 3 funcionarios del SNAI que trabajaban en la cárcel El Rodeo fueron sentenciados por asociación ilícita. Y a todo lo que ocurre hay que sumarle el déficit de agentes penitenciarios, la falta de equipos, el hacinamiento que en algo se ha podido disminuir pero que aún sigue siendo un problema. El SNAI mueve esfuerzos para atender los no pocos pendientes en el sistema, con un presupuesto limitado. Mientras los nuevos episodios de violencia registrados tras las rejas, los crímenes que desde ahí se ordenan y la corrupción que ha salpicado a funcionarios penitenciarios y operadores de justicia dan cuentas que existen problemas estructurales que persisten y que no se han resuelto con estados de excepción. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Para en nuestra sintonía, amigos, los candidatos a diferentes dignidades podrán realizar caminatas y caravanas como parte de lo dispuesto por el CNE para esta campaña electoral que iniciará el 31 de diciembre. Además, se analiza la posibilidad de incluir horarios para evitar aglomeraciones durante el día de las elecciones. Entrarán en vigencia a partir de este 31 de diciembre. Los candidatos a la presidencia de la República, asambleístas y parlamentarios andinos tendrán 45 días para la campaña política bajo los lineamientos del CNE y su protocolo de bioseguridad, el mismo que fue anunciado este viernes. En este reglamento se establece que durante este periodo solo se permitirán 2 actos presenciales, las caravanas y las caminatas, al ser eventos al aire libre. Sin embargo, se obliga a que las agrupaciones políticas exijan a sus militantes la utilización de mascarillas, el distanciamiento social y la entrega de alcohol gel al 70%. En las caminatas dependerá del número de habitantes. En ciudades con más de 100.000 electores, las caminatas podrán conformarse con un máximo de 200 personas. En ciudades con 10.000 a 100.000 electores, máximo 150 personas. Y las ciudades con menos de 10.000 electores, máximo 100 personas. En cuanto a las caravanas, también
también regirá una categorización. En ciudades con más de 100.000 electores podrán contar con eventos de hasta 50 vehículos, de 10.000 a 100.000 electores hasta 30, y las ciudades con menos de 10.000 electores máximo 20 vehículos. Por otro lado, también se está definiendo el protocolo para el día del sufragio el próximo 7 de febrero. En la propuesta se menciona la posibilidad de 3 horarios, de acuerdo al número de cédula, dejando un espacio para las personas de la tercera edad. El Consejo Nacional Electoral espera poder presentar el documento final en los próximos días. Valery Villalba, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral presentó una recusación en contra de Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien aceptó a trámite una denuncia en contra de 4 de los consejeros por una presunta falta electoral. El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado ante distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente, así lo informó el CNE en un comunicado. El organismo electoral aduce que este recurso busca garantizar la neutralidad de las acciones del juzgador, debido a que la mencionada autoridad fue quien conoció la causa en calidad de juez ponente respecto de la restitución de la personería jurídica del movimiento Justicia Social y la reparación de una supuesta vulneración de derechos de esa organización política.